Bajó del autobús con una bolsa de mercado en la mano, una mochila vieja en la espalda y una carta de desalojo en el bolsillo. El terreno quedaba al final de un camino que nadie usaba ya. 30 hectáreas de campo bruto que el banco había rematado por una fracción de lo que valía, porque nadie en su sano juicio compraría tierra sin agua. Don Osvaldo, el dueño del almacén del pueblo, dijo delante de todos que aquel profesor de ciudad se iba a morir de sed antes del primer mes. Pero Renato sabía algo que don Osvaldo no sabía. Quien ya durmió en el suelo de un salón de clases porque no tenía a dónde volver, no le tiene miedo a la tierra seca. El miedo ya cobró todo lo que podía. Lo que queda después es una cosa callada, terca, que mueve el cuerpo cuando la cabeza manda parar. Si esta historia ya te atrapó, dale like ahora y quédate hasta el final, porque lo que este hombre encontró debajo de esa tierra muda va a cambiar cómo miras lo imposible. El remate se hizo en una sala pequeña al fondo de la agencia bancaria. 4 sillas de plástico, un ventilador que giraba lento y un empleado de corbata floja leyendo términos en voz monótona. Renato era el único presente. Nadie había ofertado. El terreno llevaba 14 meses en el sistema como bien recuperado. Tierra de campo cerrado, sin pozo, sin luz, sin camino decente. 4 paredes sin techo que los documentos llamaban sede en fase inicial. El empleado leyó el valor mínimo. Renato levantó la mano. El hombre lo miró. Miró la sala vacía, selló el documento con un suspiro y le deseó buena suerte con un tono que no contenía suerte alguna. Renato dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de la camisa, el mismo donde estaba la carta de desalojo. 2 papeles juntos, uno cerrando una puerta, otro abriendo algo que todavía no tenía nombre. Había sido profesor de ciencias 19 años. Pizarrón, tiza, salarios atrasados, 40 alumnos y sillas para 30. Helena, su esposa, se fue 3 años antes, no por otro hombre, por cansancio. Dijo que lo amaba, pero que ya no podía amar la vida que tenían. Renato escuchó, entendió, y no pidió que se quedara, porque había aprendido que retener a quien necesita irse es crueldad disfrazada de amor. Los hijos vivían lejos. Marcos llamaba los domingos con puntualidad de reloj. Lucía desde el extranjero, cuando podía. No había pelea, había distancia. Y la distancia, cuando se acumula sin que nadie lo note, ocupa el espacio donde debería haber familia. Cuando el dueño del departamento vendió y el nuevo pidió desalojo, Renato miró alrededor y vio lo que 19 años de salario de profesor habían dejado. Un estante de libros, una cama, una estufa vieja y una cuenta de ahorros que no duraría 6 meses. Fue entonces cuando vio el aviso del remate en el tablón del banco. Leyó los defectos del terreno como quien lee una lista de todo lo que está mal, y algo en aquella descripción del lugar rechazado encendió en el pecho una brasa que creía apagada. La camioneta que lo llevó desde la parada lo dejó donde el camino terminaba. El conductor señaló una vereda entre árboles retorcidos y se fue levantando polvo anaranjado. El silencio que quedó era diferente a cualquier silencio que Renato conociera. No era pausa, era presencia. Las 4 paredes se levantaban sin techo, sin puertas, sin ventanas. Una boca abierta al cielo. Piso de cemento cubierto de hojas secas, hierro oxidado saliendo de una pared donde alguien planeó un segundo piso que nunca existió. Termiteros alrededor como monumentos de barro. Campo cerrado hasta donde alcanzaba la vista. Renato dejó la mochila en el suelo. Se quedó parado con las manos en los bolsillos, sumando lo que tenía con lo que faltaba. El número no daba, pero él se quedó. En el segundo día, limpiando el interior con una escoba de ramas, escuchó un crujido diferente al viento. 2 ojos amarillos lo miraron desde un rincón. Un perro pequeño, flaco hasta las costillas,
color de tierra, orejas enormes para el tamaño del cuerpo. No gruñó, no huyó. Temblaba con esa vibración constante de quien tiene miedo desde hace tanto que olvidó cómo es no tenerlo. Renato se sentó en el suelo sin extender la mano. Estuvo así un rato largo, solo presente, solo mostrando que existía y que no era amenaza. Esa noche dividió la mitad de su lata de sardinas y la dejó en un cartón al otro lado. De madrugada escuchó masticación en la oscuridad. Sonrió sin abrir los ojos. Lo llamó Cisco. El nombre llegó y se quedó como las cosas correctas hacen. El problema del agua era urgente. 3 garrafones de 20 litros durarían una semana. Los pozos de la zona tenían 100 metros de profundidad y perforar costaba lo que Renato no tenía. Pero no fue profesor de ciencias 19 años sin motivo. En la tercera mañana, salió a recorrer el terreno palmo a palmo, con el cuaderno azul donde había escrito planes de clase durante 2 décadas. Anotó todo, donde el pasto crecía más verde pese a la sequía, donde la tierra cambiaba de color, donde los termiteros se concentraban, donde el suelo cedía más bajo el pie. No era magia, era observación. Era lo que enseñó a miles de alumnos, que la naturaleza habla todo el tiempo y el problema nunca es que sea muda, sino que nosotros somos sordos. En la esquina noroeste, donde 3 árboles crecían juntos con troncos más gruesos que los demás, el pasto tenía un verde diferente. Renato se arrodilló, cavó 20 centímetros con las manos. La tierra se puso oscura, fría, húmeda. Anotó con letra de profesor, noroeste, entre los 3 árboles, humedad a 20 centímetros en sequía, investigar. Doña Cefa fue la primera persona del pueblo que subió al terreno. 70 años, baja, seca como rama, manos de raíz, ojos que no perdían nada. Llegó con un balde de aluminio en la cabeza, yuca, plátanos, miel oscura. Vine a traer, y vine a ver de cerca lo que la gente anda diciendo. Se quedó 2 horas, miró todo. Escuchó la teoría sobre la humedad con atención de quien pesa cada palabra antes de guardarla o descartarla. Al irse, se detuvo en el borde del terreno y dijo sin mirar atrás: Mi marido, que en paz descanse, pasó la vida buscando agua aquí. Murió sin encontrar. Pero siempre decía que el agua estaba, que solo esperaba a alguien con paciencia para escuchar dónde se había guardado. Renato se quedó mirando hasta que desapareció entre los árboles. Después, miró el cuaderno en la mano y sintió el peso de aquella frase alojarse en el pecho, exactamente donde vivía la duda. La excavación empezó con un pico prestado por doña Cefa y una pala comprada a don Osvaldo, quien la vendió con sonrisa irónica. A 1 metro, la tierra seguía húmeda. A 1,5 metros, apareció un barro fino y frío con olor mineral de profundidad. A 2 metros, el pico golpeó una capa de arcilla densa. Renato se sentó en el borde del hoyo, sudado, manos cubiertas de barro, corazón desbocado. Profesor de ciencias. 19 años dibujando en el pizarrón ciclo del agua, capa impermeable, manto freático. Todo eso estaba ahora frente a él, real, a 2 metros bajo un terreno que nadie quiso. No perforó la arcilla ese día, no por cansancio, por respeto, porque los momentos que lo cambian todo merecen una lentitud que los honre. Esa noche escribió en el cuaderno: Mañana, si hay agua, me quedo para siempre. Si no hay, me quedo igual. Cisco durmió pegado a él por primera vez. La arcilla cedió a media mañana. El sonido que vino no fue un chorro dramático. Fue un susurro, un silbido húmedo, fino, como si la tierra exhalara un suspiro contenido demasiado tiempo. El agua se filtró, lenta, constante. En 20 minutos, 3 dedos. En 1 hora, un palmo. Limpia, fría, con sabor mineral de profundidad. Renato no gritó, no lloró. Se quedó sentado en el borde, los pies colgando,
mirando subir el agua, con esa expresión de quien descubre que creyó bien. Después bajó, llenó las manos y se las llevó al rostro. El agua le escurrió por la barbilla, por el cuello, le mojó la camisa. Y entonces rió. Una risa baja, ronca, del fondo del pecho. La risa de quien pasó 19 años enseñando que la ciencia funciona y por fin pudo probárselo a sí mismo. La noticia corrió por el pueblo con velocidad de cosa improbable. Don Osvaldo apareció días después con la excusa de cobrar la pala. Miró el hoyo tragándose su propia certeza. No pidió disculpas, pero se quedó callado un rato que era a su manera reconocimiento. Y dijo algo inesperado. Don Baldomiro, del otro lado de la sierra, está perdiendo ganado porque la represa se secó. Necesita agua. No era consejo. Era una puerta siendo abierta por quien Renato menos esperaba. Don Baldomiro llegó a caballo la semana siguiente. Hombre de 60 años, seco como su tierra, sombrero moldeado por décadas de sudor. ¿Es verdad que encontró agua? Es verdad. Puede encontrar en mi tierra. Puedo intentar. ¿Qué cobra? Si encuentro agua, usted me ayuda a levantar el techo de mi casa. Apretón de manos firme y corto. Contrato cerrado en el idioma que la región entendía. El agua en la tierra de Baldomiro apareció en 10 días. Cavó acompañado por Tiago, hijo menor de Baldomiro, muchacho de 18 años que miraba el cuaderno de notas con esa curiosidad hambrienta que Renato reconocía de lejos, porque la había visto en miles de alumnos, y cada vez que la veía, recuperaba un pedazo de algo que creyó perdido. El techo quedó listo en 2 semanas. Baldomiro trajo madera, tejas y 2 vecinos que vinieron sin que nadie pidiera. La primera noche con techo, Renato miró hacia arriba y por un segundo extrañó las estrellas. Pero en vez de estrellas había madera, tejas, trabajo de gente que decidió ayudar. Y eso era más hermoso. Fue Tiago quien trajo el problema. El doctor Murilo, hacendado de otra región, había comprado tierras alrededor armando una propiedad grande a partir de lotes baratos. Compraba terrenos sin agua, perforaba pozos industriales y revendía con ganancia. El terreno de Renato era la única isla que no le pertenecía, y ahora que había agua accesible, el terreno que nadie quería se volvió el que alguien quería mucho. Mi padre dice que ya mandó gente a preguntar cuánto quiere y que el doctor Murilo no acepta un no. El cerco empezó despacio. Primero un candado en la vereda de acceso que pasaba por tierras de Murilo. Después una cerca de púas nueva instalada a 2 metros dentro del terreno de Renato. Doña Cefa trajo la información de que Murilo hablaba con un concejal sobre un proyecto que podría cuestionar terrenos adquiridos en remate. Mandó un abogado, zapato limpio, auto con motor encendido, oferta de 4 veces el valor del remate. Renato escuchó con las manos en los bolsillos. No vendo. ¿Puedo preguntar por qué? Porque aquí es donde vivo. El abogado se fue. Renato supo que no sería la última vez. La respuesta vino de donde menos imaginaba. De un salón de clases. Había empezado a dar clase voluntaria de ciencias en la escuela del pueblo, acompañando a Carmen, la profesora joven que cargaba 2 grupos sola. La primera clase fue debajo de un árbol de mango. Preguntó de dónde viene el agua. Los niños respondieron, de la lluvia, del río, de la llave, de Dios. Renato escuchó cada respuesta con seriedad y después explicó con ramas y piedras el ciclo del agua. Los ojos se encendieron uno por uno. Tiago, al fondo, miraba con esa expresión de quien entiende algo por primera vez y siente el mundo hacerse más grande. Cada clase era como recuperar un pedazo de sí mismo, porque enseñar no es solo transmitir, es probarse que lo que uno sabe tiene valor, y cuando el mundo pasa meses diciendo que no vales nada, un aula bajo un árbol puede ser el espejo que devuelve el reflejo olvidado. Fue Carmen quien sugirió el camino.
Tenía un tío analista en el Ministerio Público. Cuestión ambiental, Renato. El manantial alimenta el acuífero de la región. Si Murilo está moviendo tierra en el lindero y cercó el acceso, hay implicación ambiental. Y eso es lo único que el dinero grande no sortea fácil. Renato envió todo: contrato, fotos de la cerca, anotaciones del cuaderno, un mapa dibujado a mano con precisión de profesor. El analista llamó en una semana. Murilo había solicitado perforación a menos de 100 metros del manantial. La perforación podía comprometer toda la microcuenca. El caso llegó al fiscal. La misma ciencia que encontró el agua iba ahora a defenderla. La notificación le llegó a Murilo un viernes. Doña Cefa lo supo por la cocinera de la hacienda, que escuchó los gritos del patrón del otro lado de la pared. Perforación suspendida. Licencia negada. Cerca invasora a retirar en 30 días bajo pena de multa. Murilo mandó al abogado una última vez. Esta vez apagó el motor. ¿Estaría dispuesto a negociar el acceso al agua? Renato miró el campo alrededor. El agua no es mía para negociar, es de la tierra. Yo solo encontré donde estaba. El abogado asintió como quien entiende que está frente a algo que el dinero no compra. Se fue sin dar portazo. La cerca volvió a su lugar en 2 semanas. Sin ceremonia, sin disculpas. Marcos llamó un domingo y la conversación que solía durar 5 minutos duró 40. Renato contó todo con una animación que el hijo no escuchaba desde la infancia. Marcos se quedó callado y después dijo: «Papá, voy a ir a visitarte». Por primera vez en años, Renato creyó que era verdad. Lucía llamó esa misma semana. Lloró al final sin explicar por qué. Renato no pidió explicación, porque sabía que a veces la explicación está en el llanto. Tiago aprobó el examen de ingreso a la universidad. Vino en bicicleta, sin aliento, con una sonrisa que no le cabía en la cara. «Entré a agronomía, profesor. Voy a estudiar la tierra». Renato lo sujetó por los hombros y dijo: «Vas a estudiar la tierra, y la tierra va a tener mucha suerte». Una tarde de domingo, Renato sacó la silla afuera y se sentó bajo el árbol más viejo del terreno. Cisco se echó a su lado con los ojos entrecerrados. El campo estaba verde después de la primera lluvia. Los canteros producían. Las gallinas que doña Cefa regaló escarbaban cerca de la casa. El pozo brillaba al sol, revestido de piedras. Pensó en Elena, sin amargura, en los hijos que vendrían, en doña Cefa y su marido que cavó toda la vida en el lugar equivocado, pero nunca dejó de creer, en don Osvaldo y su silencio que era reconocimiento, en Carmen que abrió una puerta que él ni sabía que existía, en Tiago que llevaría adelante lo que él empezó, en el cuaderno azul de planes de clase que se volvió cuaderno de planes de vida. No había nada grandioso en la escena. Un hombre sentado bajo un árbol con un perro al lado, en un terreno pequeño en el campo. Pero cada centímetro había sido conquistado con conocimiento, con trabajo, y con esa terquedad de quien no tiene nada que perder y descubre que eso es la mayor libertad que existe. Tomó el café. Miró el cielo. Cisco suspiró a su lado. Era suficiente. Era más que suficiente. Era por fin el lugar correcto. Hay gente que mira lo que no tiene y ve el final. Hay gente que mira el mismo vacío y ve una clase que todavía no fue dada. Renato llegó con una mochila, un cuaderno y 19 años de conocimiento que el mundo dijo que no valían nada. Y con eso construyó todo. Si esta historia tuvo sentido para ti, mándala a alguien que necesita recordar que lo que sabe tiene valor, aunque nadie parezca notarlo. Y si todavía no te suscribiste al canal, hazlo ahora. Hay más historias como esta esperando el momento correcto de llegar a ti.